¿Ya tiene host? Sí, ya, Va, ya, Lili. perfecto. Pues sí, gracias. Excelente. Bendiciones, que disfruten la clase, hermanas. Mañana les mando entonces la clase grabada. Buenas noches. Amén, Buenas gracias. noches. Dios me la bendiga. Amén. Gracias. Muchas veces las personas piensan, ¿verdad?, que el trabajo en la iglesia es fácil o que se trata de que siempre le vamos a caer bien a todos o que las personas nos van a aplaudir y nos van a admirar por lo que hacemos, pero no siempre es así, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, han conocido personas que se interesan mucho por querer predicar o cantar, porque casi siempre son posiciones que están al frente. Las personas están siendo vistas cuando están predicando, enseñando, cantando. Y uno dice, ay, cómo canta el hermano, cómo predica la fulana. Yo quisiera ser así. Pensando uno que simplemente esas son las áreas en las cuales se puede servir al Señor. Pero como les decía, casi siempre uno se equivoca porque uno ve, ¿verdad?, cómo las personas se desenvuelven y hasta a veces uno dice qué fácil es estar ahí arriba o cantar, predicar. Sin embargo, es todo lo contrario. No siempre, ¿verdad?, es fácil estar al frente de un grupo, predicar, cantar, enseñar. Y algo que tenemos que tener claro, que no solamente los hermanos que sirven en esas áreas le están sirviendo al Señor. No solamente esos son privilegios de Dios, sino que cada una de las cosas que desempeñamos dentro de una congregación son parte del servicio a Dios. El que acomoda las sillas, el que limpia, el que ordena, quien da la bienvenida, quien organiza una actividad de una u otra manera, le estamos sirviendo al Señor. Y eso tenemos que tenerlo siempre claro, porque como hemos visto en otras ocasiones, Dios nos da diferentes capacidades. No todas vamos a ser pastoras, no todas vamos a ser cantantes, no todas vamos a estar al frente dirigiendo, pero sí todas las personas dentro de una iglesia tienen la oportunidad de servir, servir al Señor y servir a otras personas. Por eso decía acá que requiere esfuerzo, disciplina, paciencia, pero también y sobre todo amor. Vea, porque amor, a pesar de que quizás las personas no se dan cuenta de lo que nosotros hacemos, pero amor porque le estamos sirviendo a Dios y lo tenemos que hacer de la mejor manera porque al final es para el Señor que hacemos las cosas. En ese entendido, uno de los puntos más importantes que hay dentro del servicio al Señor es la organización de personas que tenemos a cargo. No siempre es una tarea sencilla cuando se trata de considerar aspectos y diferencias como de carácter, la empatía del grupo, vea el tiempo que las personas disponen para poder organizar grupos o equipos de trabajo dentro de una iglesia. Si ustedes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de trabajar al frente de un equipo, creo que ya se dieron cuenta que no siempre es fácil estar al frente de un equipo de trabajo, organizar un grupo. No sé qué experiencias han tenido ustedes. Sí, hermana, Dios le bendiga. Sí, como dice usted, no es fácil estar dirigiendo un grupo porque a veces cada quien tiene diferentes pensamientos, ¿verdad? Ujú. Diferentes ideas, entonces, y es bien difícil a veces cuando unas están de acuerdo y otras no están de acuerdo, Ujú. ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que pedirle la sabiduría a Dios para que Dios pues lo guíe y cómo poder tener esas palabras para que puedan entenderle a uno y que todos lleguemos a un mismo acuerdo de las cosas. Amén. Pero sí, sí, se llegan esos momentos que a veces uno no haya que hacer en cuando uno es líder. Ujú. Y siento yo que cuando uno es líder, pues si se fija en todo, el líder tiene que estar primero, tiene que ser ejemplo de todo, ¿verdad?
Entonces ahí pues sí he tenido bastante experiencia en esa forma, pero gracias a Dios que pues he podido llevar por misericordia de Dios grupos. Estuve trabajando 5 años con los jóvenes y ahí estuve en las señoras, hoy estoy en el cuerpo oficial por misericordia de Dios, ahí estamos como Mm, tesorera para la qué gloria de bueno, Dios. qué Sí. bueno, qué bendición. Qué bien, gracias hermana por su aporte. ¿Alguien más que haya tenido esa Sí, experiencia? Ujú. con experiencias, ¿verdad? Diferentes, porque realmente estar al frente de un grupo, sea líder o ayuda. Ujú. Por ejemplo, yo he estado en grupos así de células, Ah, ok. sí. En un tiempo me tocó servir como maestro, Ujú. porque a mí me gusta eso, ¿verdad? Lo de la palabra y no mucho como lo público, así muy público, ¿no? Pero sí me gusta compartir la palabra. Y lo que la hermana dice, hay diferentes puntos de vista. Mm, También hay que aprender dentro de lo que cabe, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada del temperamento, del carácter, de que no a todos les va a agradar nuestro servicio, ujú. pero cuando lo hacemos con amor para Dios y no para el hombre, ¿verdad? Aunque venga un poquito ahí de crítica o algo, permanecer en el servicio. Por ejemplo, estoy en un área, comencé en un área de niños, estuve 3 años en la iglesia, ¿verdad? Y ahora ya voy para 12 años de estar sirviendo también en un grupo que se llama de Ujieres, Mm, ¿verdad? Y yo he tenido, o así, yo no soy la líder ahorita ni la coordinadora, pero sí veo, o sea, y siento la necesidad de servir. Y por ejemplo, veo a la líder y a veces ella no se pone mal con alguna respuesta o con alguna negativa de alguien o que, por ejemplo, llaman a una reunión, a una capacitación y a veces de 20 personas vamos 8, ¿verdad? Entonces, pero todo eso yo he aprendido a no desanimarme. ujú. ¿Verdad? Yo hace unos meses, un mes atrás, había renunciado a ese servicio donde ya tengo 11 años de estar, porque tuve una caída y la pierna, la rodilla y el tobillo me fallan al estar mucho tiempo De pie. y sentí, sí, de pie, Ujú. ¿verdad? Inclusive me duele un poco la cadera, pero no sé, algo que me pasó es de que sentía la necesidad de ir a servir. Y ahí en la iglesia se acercó el director de Ujieres y me dice, así véngase, no renuncie, cuando ya no aguante, siéntese. Me animó a seguir, ¿verdad? Ujú. Pero cuando le tomamos amor al servicio, yo pienso que debe de ser para Dios realmente, enfocarse realmente en que estamos dando un servicio que sea por agradecimiento, ¿verdad? Sea por eh, en bendición de otros también y que no desfallezcamos, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo me preparo y todo porque tengo un grupo de mujeres pequeños, pero me gusta prepararme y todo y siempre hay puntos de vista diferentes, inclusive hay gente que le dice a uno así las cosas, no mire esto, ¿verdad? Así que hay que tomar las cosas así como dice ahí, ¿verdad? Siempre con sencillez, con, sobre todo con amor y con entrega. Amén. Así es. Qué bueno, ¿verdad? Ustedes ya tuvieron esa experiencia. No es fácil. Y esa es la situación que muchas veces acontece en las iglesias, que una iglesia puede tener una población, digamos, mediana de 60, 80, 100 miembros,
200, 500, los que tenga. Sin embargo, de todo ese número, será quizás un 10% de las personas las que están dispuestas a servir. No todas las personas tienen esa disposición, ¿verdad? De servir, porque precisamente se enfrenta uno a lo que ustedes ya comentaron. Diferencias de opinión, diferencias de carácter, a cuestiones de enfermedad, el tiempo, y no siempre la gente está en esa disposición. O a veces sí tengan la disposición del tiempo, pero no tienen la empatía o, ¿verdad?, la gracia de poder trabajar con las personas, porque ya cuando dice, ¿y quién está ahí? Ah, está la fulanita y la mengana. Ah, pues no, con ella no. Ah, pues mejor no lo hago. Entonces, uno desde los inicios, ¿verdad? La gente ya se va bloqueando sin saber que precisamente Dios nos está llamando a servir, ¿verdad? Y que en todo lugar, en toda estructura, en toda organización, habrán siempre diferencias. El liderazgo no es, vean, una situación en la cual por el hecho de que yo sea líder, todas las personas tienen que obedecer al 100% o que les voy a caer bien a todas las personas. Me voy a llevar bien con todos. No, esa es mi labor como líder precisamente. No solamente organizar, sino que trabajar para ganarme la confianza, la amistad de las personas, desarrollar esa empatía en el grupo. A veces uno puede, como líder, puede caer bien a las personas, pero entre el grupo pueden haber diferencias. Y uno también tiene que tener ese cuidado de cómo solventar, cómo limar esas asperezas dentro de los grupos. Entonces, vean, ser líder no es una situación sencilla, ya sea que estemos liderando un grupo grande o pequeño, ¿verdad? Siempre nos vamos a enfrentar con diferentes situaciones. Por eso es que en esta noche lo que vamos a manejar o de lo que vamos a discutir en esta hora es precisamente esto. Cómo poder trabajar con personas, cómo organizar algunas tips, algunas claves, ¿verdad? De cómo poder dirigirnos a la hora que vamos a organizar grupos. De eso vamos a hablar. Dice, delegar responsabilidades a hermanas voluntarias es parte de la descripción del trabajo que se tiene en el Ministerio de Mujeres. Y para la mayoría de nosotras no es algo fácil. Sin embargo, para poder mantenernos fructíferas y fieles, necesitamos de un equipo que nos rodee. ¿Ve? Muchas veces hay el temor porque uno quisiera que las cosas siempre salgan bien. Y en ese afán de querer ser fieles al Señor y que todo salga bien, uno tiene como cierto temor, ¿verdad? De formar grupo con una persona o que estar al frente de un liderazgo. Sin embargo, es importante, como vamos a ver acá, aprender a compartir con otros también la carga. Como bien dice aquí, para mantenernos fructíferas y fieles, necesitamos un equipo que nos rodee, porque a pesar de las situaciones que podamos pasar, disgustos, roces, alguna aspereza con una persona, como bien dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Se acuerdan ustedes de ese dicho? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es bien Sí. importante porque quizás la otra persona no pueda tener la misma opinión que yo, pero pueda aportar algo importante, no para de manera personal, no para mi beneficio personal, pero sí para beneficio del grupo, para beneficio del ministerio. Entonces, saber escuchar, ¿verdad? Al grupo es bien importante, porque el grupo está no solamente para que usted le diga, va, póngase allá, muévase aquí, usted acá, no, sino que para poder enriquecernos, saber escuchar las opiniones que las personas tienen. Posiblemente lo que nosotros estamos pensando trabajar está bien, pero la otra hermana y la otra hermana tienen opiniones que van a abonar a esa buena idea que yo pueda tenerles como líder. Entonces, todo eso va enriqueciendo y de eso se trata, ¿verdad? El liderazgo, ¿verdad? De ir creciendo juntamente con las personas. Crece el líder, pero también tiene que crecer
las personas que forman parte de ese equipo. Vamos a ver algunas claves, 4 aquí, a considerar a la hora de formar equipos. Algo importante es, como dice aquí, número 1, ustedes acá, saber dónde estamos, con lo que contamos. Como encargadas del Ministerio de Mujeres, usualmente nosotras mismas somos las que nos interponemos entre nosotras y tener un equipo efectivo. No delegamos en muchas ocasiones por diversas razones. ¿Ve? Como les decía, a veces hay temor que la gente no responda. No hay personas que se quieran integrar. No tenemos la idea de formar equipos porque decimos, no, ¿para qué? Mejor así me estoy tranquila, no me meto en problemas, ¿verdad? No me voy a complicar. Pero es importante, ¿verdad? Trabajar en equipo si somos parte de un liderazgo, si somos parte de una congregación y nos han dado esta oportunidad. Dice, las necesidades de la comunicación y la visión para grupos grandes de mujeres a quienes no conocemos bien dan temor. Especialmente para las introvertidas o aquellas que se sienten más cómodas con el discipulado de una a una. Como decía una de ustedes, a veces uno tiende a servir en áreas donde no sea tan visible, porque una tiene un carácter o un temperamento que es bastante pasiva quizás o introvertida. Sin embargo, aún las personas así podemos trabajar. Aún siendo introvertidas podemos tener, ¿verdad?, a nuestro cargo un equipo de trabajo porque tenemos las competencias. Y esto puede ser una limitante, el hecho de decir, no, yo para qué, a mí no me gusta trabajar, estar hablando con mucha gente, no soy tan sociable, pero aún así, ¿verdad?, que esto no vaya a limitar nuestra participación en un grupo. Otro aspecto, dice, las mujeres que sabemos que tienen discernimiento y profundidad espiritual, a veces ya están sirviendo. Uno dice, a mí me gustaría trabajar con la hermanita fulanita, con la hermanita Julita, porque ella conoce bastante de la Biblia. Yo voy a aprender bastante cuando estoy a la par de ella. Yo voy a aprender. O a veces uno dice, con ella me gustaría que formara parte de mi equipo porque con ella podemos enseñarle a las otras hermanas. Y en esta ocasión dice, nos da temor tomar el riesgo con mujeres que no conocemos bien, aún sin entender su teología y profundidad espiritual. Y esta también puede convertirse en otra limitante. Primero decíamos el hecho de saber que nuestro temperamento, nuestra forma de ser, quizás se convierte en una limitante cuando decimos, no, yo no me puedo relacionar tan bien con las otras personas, a mí me cuesta expresarme. Esa puede ser una limitante. La otra, ¿verdad? Uno a veces le pone el ojo a las personas que tienen una, como decimos en el contexto de las iglesias, una madurez espiritual, ¿verdad? Que tienen ese crecimiento, que conocen de la palabra de Dios. Y a veces sucede que esas personas ya son parte de otros ministerios y pues ya no pueden trabajar en el nuestro. ¿Y qué nos queda? Trabajar con aquellas hermanas que quizás no conocemos tanto, que no tenemos mucha confianza o que sabemos que no tienen tanto conocimiento bíblico. ¿Ven? Pero esta tampoco puede ser una limitante, porque el liderazgo, como decíamos anteriormente, para eso es, para crecer juntas. Las personas que están a mi cargo, 2, 3, no importa cuántas sean, ¿verdad? Ahí junto con ellas se puede ir conociendo, se puede ir aprendiendo, se puede ir creciendo, se puede ir desarrollando esa madurez espiritual en la medida que vamos trabajando con cada una de ellas. ¿Ve? Es importante saber eso, ¿verdad? Que no nos sintamos limitadas al hecho de decir, ve, a mí solo personas nuevas me dejaron.
A mí solo gente que no conoce de la Biblia me dejaron a mi cargo. Que eso no sea, ¿verdad? Una situación que digamos, ay, no, ¿para qué trabajar con ellos? No, al contrario, sobre todo ustedes que precisamente están adquiriendo un conocimiento, pues van a tener una base para compartir con su equipo de trabajo. Van a tener herramientas de cómo enseñar, orientar a esas personas con las cuales ustedes van a trabajar. Sí, fíjese, yo siento que es como un reto para uno de líder, Exacto, así es. Ujú, ¿verdad? Un reto que digamos que le pongan un grupo, eh, digamos que empieza, que a ujú, veces no sabe los libros de la Biblia, ujú. a veces no sabe entonar una alabanza, a veces no sabe qué es una lectura bíblica. Así Y es. uno se satisface Ujú, en poder enseñar, ¿verdad? ujú, Y que lo poco que uno sabe poder ayudarle. Y es bonito cuando aquella persona se desarrolla, o sea, se alegra ujú. cuando empieza a predicar o cuando empieza a cantar una alabanza y uno como que se motiva más al ver, ¿verdad? Y Así es. dice, sí, como líder lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y Ujú, como que eso le da más ánimos a uno de seguir, pues. así es. Y sí, me gusta eso, a mí me gusta. Amén. A veces enseñar, compartir. A veces hay ancianitos, no sé si le ha tocado, hermana, que ellos no han convivido de joven en una iglesia y Ujú, llegan ya bien maduros a la iglesia, así es. aceptan, se bautizan y cuando ya me ha tocado a veces darles clases de bautismo Ujú, y, y ellos quieren cuando se acercan a uno y le preguntan, hermana, yo quiero aprender a cantar una alabanza, yo quiero aprender a predicar, a decir una lectura bíblica. Y es bonito cuando ve uno que ellos se desarrollan, ujú. ¿verdad? Y eso motiva. Y yo siento que esa es la forma de un líder, estar a la par para enseñar. Amén. Qué bueno. Yo siempre en la iglesia donde me congrego tengo más de 30 años de estar en esa iglesia y quizás tenía como unos 11 años cuando comencé a trabajar en la escuela bíblica. Trabajar, digo yo, y también era una niña, ¿va? Sin embargo, ahí fui creciendo. Pero Sí, sí. en la medida que uno va avanzando, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de jóvenes, de darles clase y les di clase bastante tiempo, quizás unos 5 años, trabajé con ellos. Ahora algunos de ellos ya son diáconos de la iglesia, Qué otros son bendición. líderes en otros ministerios. Y como dice la hermana, uno se siente bendecido y satisfecho, ¿verdad? A ver que de alguna Sí, manera uno puso un granito sí. Un de granito crecimiento aportó en la porque vida de esta sí, persona, ¿verdad? Y es muy, uno se siente así, ¿verdad? Bendecido de parte de Dios que le dio esa oportunidad, ese privilegio de aportar al crecimiento de la hermana o del hermano. Así que que a veces contemos con personas que no conocen mucho, que no tengan mucha experiencia en el servicio, en los liderazgos, que esa no sea una limitante para nosotras, sino que al contrario, como decía hermana Glenda, lo veamos como un reto, como una oportunidad de apoyar a esos hermanos. Yo trabajo en un seminario de una iglesia. Esta iglesia tiene un instituto bíblico y yo doy clases ahí. La mayoría de estas personas son líderes o pastores, pero ya son personas mayores. ¿De qué? De 40, 50, hasta 65 años. Hay. Y personas que no tuvieron la oportunidad de hacer un estudio formal, ¿verdad? A veces algunos de ellos han estudiado tercer grado, sexto grado, otros tienen bachillerato, bueno, así van. Pero lo que les quiero decir que el trabajar con personas mayores y trabajar con gente que quizás no tenga un conocimiento académico alto,
no ha sido una limitante para poder compartir la teología o la palabra de Dios con ellos, sino que ahí van los hermanos. Ahí los ponemos a leer, o sea, todo lo que se desempeña en una clase, en un aula de clase, ¿verdad? Nivel teológico, Sí. ahí estamos trabajando con ellos. Y vean que yo me he sorprendido de que ellos tienen muy interesados, tienen mucho criterio, mucho que decir en cuanto a los temas que abordamos. Entonces, también para mí es un privilegio el compartir con ellos y no por el hecho de decir, ah, pero los hermanos no conocen o no saben hacer un trabajo en computadora, porque a veces a mano les toca porque no pueden y no tienen las herramientas. ¿Ve? Pero eso en el instituto no se toma en cuenta eso. Lo importante es que ellos estén ahí. ¿Ve? Y sí, ¿verdad? Yo he tenido esa experiencia de ver cómo esas personas, si ellos quieren aprender, pues ahí estamos para ayudarles. Y sí, han aprendido, han avanzado mucho. Así que uno puede tener un grupo bastante heterogéneo, es decir, desigual. A veces no todas van a ser hermanas jóvenes o solo mujeres, a veces uno les toca trabajar con hombres o a veces jóvenes y personas ya mayores, pero no importa las personas que compongan nuestro equipo. Si tenemos la visión de Dios, la dirección de Dios y Dios le ha puesto a usted en esa área, pues hermana, ¿verdad? Siga adelante. Bien, otro Amén. aspecto que podemos ver es también nos sentimos muchas veces abrumadas con las necesidades de formar equipos. Pareciera ser que siempre necesitamos a alguien para que haga algo. El goteo de un grifo con fuga muchas veces dice pareciera ser más fácil de ignorar que de reparar. Parece que siempre estamos ahí necesitando de ese apoyo y eso es algo que tenemos que reconocer. Vea, si queremos trabajar a largo plazo, si queremos desarrollar un ministerio a largo plazo, es importante el involucramiento de otras personas. A veces uno quisiera decir, ay, ¿para qué voy a meter a más gente? ¿Para qué involucrar? No, es importante hacerlo, porque siempre van a surgir necesidades. Uno no lo puede hacer todo. ¿Vea? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de Moisés cuando llega su suegro Jetro? Él está liderando a toda una nación, pero también la está orientando a través de sus consejos. Y pues llegó un momento en el que el pobre Moisés ya no aguantaba más, ¿verdad? Su edad, su tiempo, todas las ocupaciones que tenía lo dejaban totalmente fundido. Y Jetro, su suegro, llega y él observa esa situación. Y él le dice, Moisés, no puedes estar así. Es necesario que delegues, forma equipos, le dice. Y es así como él, ¿verdad? Organiza la nación y hace un grupo de liderazgo con los jueces, ¿verdad? Que van a ayudarle a él a administrar a la nación. ¿Vea? Entonces uno no siempre, porque uno quizás en un inicio uno pueda tenerle el tiempo, la capacidad, uno está fresco cuando uno comienza a desarrollar un ministerio y uno tiene todo el potencial. Pero en la medida que el tiempo va avanzando, uno se enferma, se cansa, las necesidades son tantas que uno necesita estar en una cosa y en otra. Entonces, no siempre vamos a lograr cubrir todo. Por eso es importante saber que necesitamos involucrar a otras personas. ¿Ve? Yo creo que cada una de nosotras tenemos la visión de trabajar. Si hoy nos entregan, que digamos, 5 personas, nosotros decimos, yo no pienso estar todo el tiempo trabajando solo con 5 hermanas. Que aquí a unos 2 años yo espero que este grupo crezca, que esta célula crezca. ¿Ve? Porque esa tiene que ser la visión, ¿verdad? De ir creciendo.
Ahora, quizás el grupo por el tipo de trabajo no sea necesario crecer numéricamente, pero sí crecer en cuanto al desarrollo espiritual, a la calidad espiritual que los hermanos tengan, y eso también demanda tiempo, demanda exigencia de calidad que uno tenga que aportar a las personas. Entonces es importante saber que tenemos que dar ese espacio, ¿verdad? Darnos esa oportunidad de ir integrando personas a nuestro equipo cuando sea necesario. Si usted está a cargo de un ministerio y siente que ya no tiene el tiempo para atender a todas las personas, quizás eso precisamente sea la señal para ir integrando a nuevos miembros a su equipo, irles orientando de cómo se puedan hacer las cosas y cómo deben hacerse de la mejor manera. Casi siempre tendemos a ser autosuficientes. No nos importa enrollarnos las mangas y hacer el trabajo por nosotras mismas. Y muchas veces se siente como la opción más fácil. Aun cuando en lo más profundo sabemos que eso no es lo mejor para nuestras almas ni para nuestro ministerio. Como les decía, no siempre uno va a tener las capacidades para hacerlo. Vea, y no siempre uno va a estar fresco con aquella fuerza, con aquel brillo, ¿verdad? Físico, emocional, mental, espiritual, para ir atendiendo las diferentes situaciones. Como les comentaba, yo estaba hace años trabajando en escuela bíblica, pero también, ¿verdad? Con el paso del tiempo formé parte de un equipo de coordinación de actividades del pastor. Con otro hermano le llevábamos la agenda al pastor en ese tiempo. Y por las situaciones de seguridad que vivíamos en el país, la otra persona que trabajaba conmigo tuvo que distanciarse un momento de la iglesia y solo quedé yo. Estando ahí, ¿verdad? Trabajando en la escuela bíblica y en la coordinación, tuve un accidente ahí en la iglesia. Teníamos una actividad con los niños y en la cocina que les íbamos a preparar el refrigerio a los niños, yo me quemé. Tuve un accidente, me quemé toda la cara y parte del cuello y del pecho. La cosa es de que tuve que incapacitarme varios días y eso fue un sábado. El siguiente día, que era domingo, teníamos la celebración del Día del Pastor y yo llevaba la agenda de todo eso. Y miren, fue algo tan difícil porque yo con el gran dolor no podía hablar, no podía abrir los ojos. Y me estaban llamando que dónde estaba tal cosa, qué se iba a hacer, quién iba a predicar, qué esto, qué lo otro. Y llegó un momento que dije, no puedo, ¿verdad? Y como pude, escribí en un libro, en un cuaderno, que ahí dejaba la agenda, entregué todo, y ahí que los hermanos resolvieran cómo se podía hacer. Gracias a Dios me contaron después que toda la actividad y todo lo que después se siguió haciendo, pues siguió saliendo bien. Vea, pero yo no podía, o sea, no porque yo no quería, tuve ese accidente y no podía estar ahí. Era mi responsabilidad, pero se dio esa situación y no pude cubrir esas actividades. Ustedes saben que diciembre en las iglesias es el mes más ocupado, ¿verdad? Y eso fue en un diciembre. Entonces había un montón de actividades que trabajar con los jóvenes, con los niños, del pastor y cuantas cosas. Pero tuve que delegar, tuve que decir a otras personas, buscar hermanos que les dijera, ¿verdad? Que me apoyaran en ese momento. Yo pasé 2 meses, ¿verdad? Que no podía ahí moverme. Entonces, muchas veces uno en el momento no ve la necesidad de involucrar a otras personas, pero es muy saludable que desde el inicio vayamos formando a otros a trabajar junto con nosotros, que vayan aprendiendo, que se vayan puliendo, darles la oportunidad de desarrollarse, no quererlo hacer siempre uno todo, una sola, ¿verdad? Porque ustedes saben, sobre todo a nosotras como mujeres, ¿verdad? Que hacemos la labor en la iglesia,
pero andamos pensando que hay que ir a traer al niño al colegio, que hay que ir al mercado, que hay que ir al súper, que hay que pagar el agua, que hay que hacer esto, que hay que ir a la casa. Al llegar a la casa hay que hacer esto y lo otro. Entonces, como mujeres andamos un sinfín de cosas en nuestra cabeza. No, lo que hacemos en la iglesia no es porque, lo hacemos no porque no tengamos nada que hacer. Lo hacemos por gratitud y amor a Dios, no porque qué hacer. Uno siempre tiene muchas cosas, pero para ser eficientes, para saber hacer las cosas, como decíamos la vez anterior, que para que la iglesia sea edificada y que el Señor nos bendiga en el área en que estamos, debemos saber integrar a otras personas. Para tener seguridad en este punto en cuanto a que si podemos o no podemos integrar a otros hermanos, si debemos hacerlo o no, aquí hay unos ejemplos y dice aquí, podemos recurrir a las escrituras. La Biblia siempre va a ser nuestro punto de partida en cualquier acción o decisión que tomemos en nuestro liderazgo y en nuestro servicio al Señor. Yo les hablaba antes del ejemplo de Moisés, pero también, ¿verdad? Está el ejemplo de Elías y Eliseo. ¿Verdad? Cómo el Señor le ordena a Elías nombrar a Eliseo como su sucesor, ¿verdad? Los dos pasaron mucho tiempo trabajando antes que Elías fuera arrebatado de su discípulo Eliseo. Pero Dios le habla a Elías, le dice, vas a ungir a Jehú como rey de Moab y también vas a ir a traer a Eliseo porque él te va a suceder a ti. Dios ya le había hablado a Elías que era Eliseo quien le iba a continuar su trabajo profético. Y es así como tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, la historia de cómo se da ese proceso. Pero fue un proceso. Eliseo fue llamado, fue discípulo de Elías, hasta que llegó el momento que el Señor sabía que ya Eliseo estaba capacitado, ¿verdad? Y Eliseo pide, entiende, ¿verdad? El momento en el cual su maestro va a ser quitado y dice, dame la doble porción de tu espíritu. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ujú. Entonces, es ahí donde nosotros No tenemos le que escuché, saber. hermana, Ah, perdón. anterior. Ajá. Sí. Decía, No le ¿verdad? escuché anterior, le dio la pregunta que hizo. Que si ustedes recuerdan el momento en el cual Eliseo fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Sí, sí, ¿Quién estaba ahí con él? estaba Eliseo, Eliseo, solo era el ¿verdad? único. Ujú. Ajá, solo Porque era el era único. la persona que andaba aprendiendo, era Sí, su discípulo. sí, No nos cuenta el libro de los Reyes cuánto tiempo pasaron juntos, ¿verdad? Desarrollando Elías a Eliseo, pero sí nos dice de un llamamiento de Eliseo y el momento en el cual Elías es arrebatado. Y vemos también entonces todo lo que Eliseo llega a hacer, pero tuvo antes un inicio. Vea, ahora dice aquí, ¿quién está sirviendo a la par tuya, preparándose para tomar una responsabilidad más grande? Posiblemente la persona con las cuales ustedes trabajen el día de mañana ocupen cargos mucho más grandes que ustedes están ocupando en este momento. Pero eso no debe de ser nuestra preocupación. Eso no debe de quitarnos el sueño, porque lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotras en ese momento precisamente es eso, ayudar a la hermana, al hermano a desarrollarse. Que Dios quiera darle algo mucho más grande a esa persona, pues eso ya es cosa de Dios, no es nuestra. Nosotras hagamos nuestra parte, pero Amén. siempre es importante estar preparando a una hermana, a un hermano, a alguien cercano o a dos personas según la necesidad en el desempeño de lo que se está haciendo. Aquí vemos este ejemplo de Elías y Eliseo. También vemos el caso de Pablo con Timoteo, ¿se recuerdan? Pablo, ve a Timoteo como su hijo.
Y así se lo dice en la primera carta de Timoteo, versículo 2 en el capítulo 1. Pablo amaba a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, porque él se lo fue a pedir a su mamá Eunice, ¿verdad? Y lo empezó a involucrar en los viajes misioneros. El corazón de Pablo, dice, para con Timoteo era paternal. No solamente porque a través de Pablo, Timoteo había conocido al Señor y había crecido en su vida espiritual, sino porque también era más joven que él. Además, dice, de pastorear el rebaño más grande, que era la iglesia, Pablo tomó cuidado para entrenar a Timoteo como su hijo compañero de milicia en la fe. Siempre es importante preparar a otras personas, ¿verdad? No siempre vamos a estar nosotras ahí. Por A o B razón, ¿verdad? Se nos va a dar la oportunidad en que se necesite que alguien nos cubra, que alguien esté en esa posición. Quizás Dios nos llame a nosotras a hacer otra cosa. Usted ya deja a la persona ahí cubriendo ese liderazgo. Dice aquí una pregunta: ¿tienes hijas en tu corazón, perdón, en tu ministerio? Mujeres a las que atraes más cercanamente y las discipulas con amor, además de entrenarlas conscientemente para que alcancen madurez en el ministerio. Necesitamos mujeres como estas. Si ustedes, como líderes de mujeres, no habían considerado la oportunidad o la necesidad de preparar a otra hermana en ese área en la cual están sirviendo, hoy es el momento que lo pensemos, porque siempre dará la oportunidad que otra persona nos esté cubriendo. Y al final, ese liderazgo, vean cómo hemos visto hasta este momento, que el liderazgo no se trata solamente de decir, a la hermana le toca ahora estar como mujer, a la hermana Conchita le toca estar en las alabanzas. No se trata solo de dirigir, se trata de ayudar a las personas a crecer. Hay una doble responsabilidad. Posiblemente se trabaje en el área con los niños, ¿verdad? Y usted dice, mira hermana, ahora vamos a dar la clase de Noé. El otro domingo vamos a hablar acerca de Moisés. Y usted organiza y distribuye los grupos y los temas que se van a compartir. Esa es una parte de la labor. Pero la otra parte es velar por el crecimiento de esas personas. Jesús también nos enseña, vea, que como líder, de manera inmediata, él tenía a 12 personas que las formó en su equipo ministerial. El propósito de los 12 era la multiplicación, ¿ve? El ministerio terrenal de Jesús fue edificado con la mente puesta en el crecimiento futuro. Ahora, ¿tuvo o no tuvo resultado el ministerio terrenal de Jesús? Sí tuvo resultado. Claro que sí. Por eso estamos usted y yo acá en esta noche. Porque Jesús supo organizar, dirigir y enseñar, preparar a esos 12 hombres. Los envió y les dijo, vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Y en esa encomienda misionera, ¿verdad? Ellos empezaron a hacerla y usted y yo somos el fruto de esa labor. Así que es importante organizar, tener personas, prepararlas. Dice, podemos enseñar acerca de Jesús mientras ministramos como Él cuando tenemos en mente el futuro del reino. Acuérdense que lo que estamos expandiendo, ayudando a desarrollar es el reino de Dios. Sigamos, dice, las pisadas de las huellas de Jesús y formemos equipos que puedan hacer obras mayores que estas, como lo dice Juan 14:12. En nuestra ausencia. Jesús mismo le dijo a los discípulos, ¿verdad? Cosas mayores que las que están haciendo y las que yo hago, ustedes van a hacer. Así que usted no se extrañe el día de mañana que una de las personas de su equipo ocupe una posición mayor que la que usted está ocupando en ese momento.
porque de eso se trata, de ayudar a las personas a crecer, de empujarlas, de orientarlas a crecer. No se extrañe, no tenga envidia, no diga por qué Dios le dio a esta hermana esto y a mí no, porque lo que Dios nos ha dado a nosotros a hacer, eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. A Él le va a pedir cuentas de lo que le está dando en esa posición mayor posiblemente. Vea, pero hoy por hoy tenemos que hacer nuestra labor y recordar cómo incluso Jesús organiza a estos hombres, ¿verdad? Los tiene ahí, los prepara, les enseña, los capacita y los envía. Y vemos el resultado, cómo el reino de Dios ha llegado a todo el mundo conocido de nuestra época. Y incluso haciendo obras mayores que las que Jesús hizo, porque Jesús no logró, por ejemplo, evangelizar más que la región de Judea. Ahí se mantuvo. Los discípulos llegaron hasta el mundo conocido de ese momento, España, Europa. Vea, cosas que Jesús nunca las hizo ni se las imaginó. Jesús, a través de sus discípulos, se realizó en ellos, llegó a extenderse hasta ese momento. Ahora, también es importante saber que cada mujer en su ministerio tiene un don único dado de parte de Dios. El propósito de ese don es para edificar la iglesia. Como coordinadora de ministerios de mujeres, tenemos el honor de ayudar a las mujeres a administrar esos dones. El Nuevo Testamento, la carta a los Romanos en el capítulo 12 y 13 y la primera carta a los Corintios nos hablan de algunos dones. ¿Ve? Y cada una de las personas que estamos formando parte de un ministerio, de un liderazgo, tenemos por lo menos un don que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que reconocer esto, que usted y las personas que forman parte de su equipo también tienen dones de parte de Dios. Dios les ha capacitado con esta bendición. Dios les ha dado esa gracia. Así se llama en griego la palabra don, es la palabra charis, carisma o gracia, así se llama, o así se traduce la palabra. Cada una de nosotras hemos recibido de parte de Dios esto. Ahora, ¿con qué intención? De edificar a la iglesia. ¿Qué toca entonces como líderes que somos? Ayudar a estas hermanas a administrar bien sus dones. Ustedes como líderes tienen que saber observar, conocer a las hermanas. Conocer cuando están contentas, cuando están tristes, cómo se sienten, por qué están así. Pero también, ¿verdad? Tienen que conocer, observar, aprender qué dones tiene esa hermana o ese hermano que está trabajando con ustedes en su equipo, con la intención de ayudar a esa persona a desarrollar ese don que esa persona tiene de parte de Dios. En toda iglesia, dice, hay necesidades, por lo que también hay, ¿verdad?, que poner atención en los dones que Dios ha compartido entre las hermanas y organizar los ministerios de equipos bajo este principio. La atención se vuelve más fácil y el cuerpo de Cristo trabaja de forma más eficiente para compartir el evangelio y cuidarnos los unos a los otros. Si usted se dio cuenta que la hermana Juanita tiene el don de servir, de atender a las personas, pues oriente y ayude a esa hermana a que se ubique en esa área de servicio. Si usted se dio cuenta que la hermana, no quiero decir un nombre, ¿verdad? Para no... Verónica, di, hermana. Vaya, si se dio cuenta que la hermana Verónica puede cantar, pues hay que impulsarla ahí, ¿verdad? Que participe en el ministerio de la alabanza, que cante en las reuniones de las mujeres, que sea ella la que esté ahí
formando parte de ese ministerio. Quizás tenga que salirse de su ministerio e integrarse al ministerio de alabanza, pero no importa. Lo importante es que usted reconoció el don que la hermana tiene y le va a ayudar a desarrollarse. O que en cualquier otra área. A veces, porque yo como líder no tengo todas las competencias, no tengo todos los dones. Para eso formamos un equipo, porque entre ese equipo hay otros dones que yo no tengo y la hermana o el hermano me puede apoyar ahí a servir, a desarrollar en esa área que yo no puedo hacerlo. Pero si la hermana puede, perfecto, que lo haga ella. Si la hermana tiene o alguien si tiene un don espiritual de la oración, de profecía, de fe, apoyarle a la persona que pueda ejercerlo. Pero todas tenemos dones de parte de Dios y todas tenemos, las que somos líderes, tenemos la responsabilidad de parte de Dios de ayudar a las hermanas a reconocer cuál es el don que han recibido de parte de Dios y que pongan a trabajarlo, que lo desarrollen. ¿Sabían ustedes que los dones necesitan de práctica? Todos los dones, los que nosotros llamamos espirituales y los que no lo sean, todos necesitan de un don. No sé si alguna de ustedes toca algún instrumento. No, Pero se han fijado que las personas que tocan instrumentos, en la tiene medida que que van practicando, van mejorando. sí, Ujú. Por eso hay ensayos, ¿verdad? Y la gente va, dice, ensayando. ¿Para qué es ese ensayo? Para irse perfeccionando, así es. para irse mejorando, ¿verdad? Para irse superando. Entonces, también los dones, ¿verdad? Como un don de música, un don de canto, don de fe, don de oración, don de profecía, don de lo que sea, se va mejorando a través de la práctica. No temamos practicar o ejercer nuestros dones. Hagámoslo, porque de esa manera seremos más eficientes y estaremos edificando a la iglesia. También es importante acá, como dice el tercer punto, no olvidar lo primero. Las mujeres, dicen, en los ministerios tienen responsabilidades incontables. La mayoría están casadas o son madres. Muchas cuidan, dice, a padres ancianos o son hermanas, son amigas, son vecinas. Para la mayoría de ellas, esto dificulta el compromiso de servir en los ministerios. Eso es algo bueno. Ve, hablábamos al inicio, ¿verdad? Con la hermana Verónica, me parece, de cómo las cosas que se hacen en la casa, a la hora que uno se levanta y todas las cosas que uno tiene que hacer. Creo que no hay hermana, no hay mujer que no tenga todos esos compromisos. Ustedes ahorita estamos acá conectadas, pero están pensando que qué van a hacer de desayuno mañana. Si les toca trabajar, están pensando qué ropa se van a poner, que hay que ir a planchar la ropa, que hay que dejar los trastes lavados. Pues mentira. Amén, es verdad. Somos muy afanadas, hermano. Una está pensando en muchas cosas. Por eso les decía, el servicio en la iglesia no es algo que uno lo tenga como porque no estoy haciendo nada, no, sí, que hacer siempre hay. Pero esa carga familiar, esa carga eh, con lo que es el hogar, eso no podemos obviarlo, mucho menos evitarlo. Más bien tenemos que considerarlo a la hora de integrar mujeres en los diferentes ministerios. Nuestro hogar siempre será lo primero y será el campo misionero principal.
amar y servir, dice, a las personas bajo nuestros techos y frente a nuestras casas es nuestro llamamiento principal. Así que cuando una mujer renuncia a enseñar en la escuela bíblica porque sus hijos están decaídos por el tiempo extra que pasan en la iglesia, hay que dejarlas, hay que soltarlas también. Como mujeres debemos de saber que la labor más importante y más loable que podamos realizar es el cuidado de la familia. Quizás ustedes, sus niños ya no están pequeños, ¿verdad? Sus hijos ya no son niños que dependan del cuidado de mamá. Pero siempre ustedes ya se dieron cuenta que aunque los hijos estén grandes, siempre hay que estar pendiente de ellos. Y si no son los hijos, a veces son los padres a los cuales hay que estar también cuidando. Y la familia demanda ese compromiso, esa entrega, esa presencia de la mujer en cada hogar. Y a veces como iglesia se cae en aquel vacío y en aquel grave error de decir a las hermanas que lo primero es la iglesia y lo primero es el servicio que tenemos en la iglesia, dejando de lado los hogares, dejando de lado al esposo, a los hijos. Y lamentablemente eso ha pasado una factura muy, muy grande en los hogares cristianos, porque se ha dañado mucho a los hogares, porque la hermana, y no es que, perdón, con mala intención, los pastores o los líderes, no, simplemente así se fue enseñado, que todo tenía que ser primero la iglesia. Y la hermana dejó de atender a sus hijos por estar en la iglesia, dejó de cuidar a su esposo por estar en la iglesia, dejó de lado lo que tenía que hacer en su hogar por estar en la iglesia. Y yo no digo que las personas no hayan recibido bendición, sí, ¿verdad? Fuimos muy bendecidas por todo eso, pero hubiésemos sido mayormente si juntamente con esa labor hubiéramos también sido orientadas a llevar un trabajo uniforme juntamente con nuestras familias. Así que toda hermana, toda mujer que esté comprometida en la obra de Dios, también debe de tener su espacio, su tiempo para atender su casa. Y usted como líder de una hermana, de una mujer, debemos de saber eso nosotras. No podemos decirle a la hermana, ¿y por qué vino tarde? Ah, es que fíjese que tenía que dejarle la comida preparada a los niños y no se pudo levantar más temprano. O a veces decimos, ¿y para qué? Ahí los hubiera dejado, usted se hubiera venido, usted tiene que saber que tiene que cumplir con la hora de estar aquí en la iglesia. Esas no deben de ser respuestas de las mujeres que somos líderes, porque eso afecta bastante las familias. En nuestro contexto latinoamericano y sobre todo salvadoreño, creo que ya nos dimos cuenta de el precio que hemos tenido que pagar, porque muchas veces la mamá está en la iglesia y los hijos se han quedado en casa. A veces la hermana está sirviendo en la iglesia y su familia se ha quedado ahí, a la deriva. No sé si ustedes ya se dieron cuenta del precio que hemos tenido que pagar por eso. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, hermana, yo quiero opinar y lo que usted ha dicho es muy cierto. Ujú, Fíjese que yo quiero contar algo que a mí me pasó. ujú, Yo iba a una iglesia y en esa iglesia a mí me gustó que me pusieron a cambiar cortinas, a arreglar y todo. ujú, Pero llegó un punto, hermana, que yo me enfoqué bastante en las cosas de Dios de una manera que se me olvidó mi hogar. No ujú. se me olvidó, ¿qué? Desatendió. Ajá. Y una vez mi esposo me lo hizo ver, Ujú, eso.
Y yo tuve que pasar un proceso muy fuerte con eso y yo le decía a Dios Ujú, que cómo era posible, pero yo en aquel entonces molesta le decía a Dios, ujú, que por qué, si yo le había estado sirviendo, por qué él permitió que pasara algo fuerte en mi hogar. Bueno, ujú, a través del tiempo yo me alejé bastante de las cosas de Dios y llegó a un punto que yo empecé a orar yo sola, porque yo le dije a mi mami, oremos, le dije yo, y empecé a orar con mi mamá y todo. El Señor, y eso que usted está diciendo es muy cierto. Algo que yo he aprendido es que primero, para administrar, valga la redundancia, un ministerio, primero es el de la casa, su hogar. Si muchas veces nosotros no podemos ni cuidar a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿cómo vamos a cuidar un ministerio de Dios afuera? ujú. Entonces, yo aprendí, hermana, que el ministerio, el primero que yo tengo que atender es mi hogar. Y sí, ¿verdad? Sé que también tengo que atender el que los de los dones que el Señor nos ha dado, el de afuera, pero sí es bien feo cuando nosotros, bueno, yo no sé qué pasó en mí, que me enfoqué tanto, yo me emocioné tanto en las cosas de Dios y, y la verdad, hermana, que no es que me arrepienta porque no me arrepiento. Ujú, Aprendí algo, aprendí en mi proceso, aprendí tantas cosas y aprendí de que Dios permite muchas veces las cosas para que nosotros como mujeres, líderes, ujú. veamos los errores que cometemos y enseñarle a las mujeres que tenemos que no cometan esos mismos errores. Amén. Ese es mi punto de vista, hermano. Amén, amén. Mire qué importante lo que usted está diciendo, porque precisamente son procesos dolorosos que uno pasa, pero quedan ahí y uno aprende de ello. Sí, Lamentablemente, pues amén. uno tiene que vivirlo, ¿verdad? Para poderse dar cuenta. Sin embargo, qué bueno es no tener que vivirlo y saber que no tenemos que también caer en esa situación. Como usted dice, una como mujer se entrega mucho en las cosas de Dios. Uno quisiera hasta vivir ahí, ¿verdad? Pasar todo el día y la noche ahí trabajando, haciendo las cosas de la iglesia. Pero también tenemos que entender, y creo que ahí está la mala aplicación, cuando entendemos que lo de la casa es bastante humano, terrenal, que no es espiritual. Y lo que hacemos en la iglesia sí es espiritual. Entonces, uno se preocupa por hacerlo espiritual, sin darse cuenta que lo que hacemos en la casa también es una labor espiritual. Vea, porque como hemos visto acá en este curso, Dios nos ha dado esas capacidades maternales. Dios nos ha dado esas capacidades de cuidado, de atención. ¿Y dónde las vamos a ejercitar? ¿Dónde las vamos a poner en práctica? Pues en la casa, en la familia, con los hijos, con el esposo. Entonces, cuando estamos haciendo esa labor, en ningún momento estamos desconectadas de la vida espiritual, sino que con mucha más razón y mejor eficiencia desempeñamos una espiritualidad en las casas también, porque usted en su casa ora por sus hijos, ora por su familia, está pendiente del bienestar espiritual de su esposo, de sus hijos también. O sea, no está solamente cortando cebolla, lavando ropa y planchando, sino que también hay ese compromiso. Entonces, no es algo solamente secular o material, hay esa conexión también espiritual. Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva, vamos a saber que cuando estamos en la casa de desarrollando, ¿verdad? Cualquier actividad que tenga que ver con el cuidado de la casa, también estamos sirviendo a Dios. Y también de eso Dios nos pedirá cuentas como parte de nuestro servicio el día de mañana. Lamentablemente muchos líderes, incluso pastores, exigen, ¿verdad? Demandan a las hermanas que estén en la iglesia. Ay, toma a su esposo, ahí lo va a ver otro rato, o otro día, o más noche. Ahí deje a los hipotes ahí. Eso no tendría que ser la mejor orientación que se pueda recibir, sino que todo lo contrario.
¿verdad? Si usted dice, fíjese que ahora no voy a ir a la iglesia, diga, hermana Verónica. Fíjese, hermana, que algo que usted está hablando es bien importante porque yo quiero poner otra cosa que me pasó. Ujú, Fíjese que en la iglesia donde yo iba, eso decía el pastor. ujú, Y llegó a un punto, bueno, que muchas veces nosotros somos ignorantes cuando no leemos, porque yo puedo entender que cuando uno no lee es ignorante en muchas áreas. ujú, Y yo me recuerdo que el pastor nos decía, las quiero aquí en la iglesia todas. Y tenía hermanas que ellas tenían un hijo, pero ellas no podían ir porque tenían que hacer tareas, tenían que hacer actividades con sus ujú, hijos y toda la cosa. Y fíjese que en una prédica una vez yo me sentí mal porque dijeron de que el Señor quitaba lo que le estorbaba a uno para buscar de él. Y yo decía, qué raro cómo hablan. No entendía, en ese momento yo no entendía, ¿verdad? ujú, Una vez yo le dije, ¿y por qué dice eso que el Señor quita? Le dije yo, ¿verdad? Al pastor. Y él me dijo, es que si vos no venís a la iglesia por tu hija, y contaron un caso que no sé en qué época sucedió y no sé quién le sucedió, de que la muchacha decía que no iba a la iglesia por la hija y ponía siempre la excusa a la hija. Y dicen que la niña se murió. Y entonces ellos ponían ese caso que eso les podía pasar a las hermanas o a ujú, nosotros que íbamos a la iglesia. ujú, Y la verdad, hermana, y decía él, ¿para qué van a ir a visitar a su familia? Decía, ujú, si la familia decía, dice la palabra de Dios que dejarás a tu padre, a tu madre y todo lo demás, y no sé qué decía él. Y yo ujú, decía, pero qué raro, o sea, y como también algo que usted dice, que el Señor nos enseña que tenemos que cuidar a nuestra familia, ¿verdad? Y que ujú, tenemos que buscar a nuestra familia. Entonces, y él eso nos decía, entonces como que entraba un miedo. Ya cuando yo empecé a leer más la Biblia, a leer libros y a enfocarme más en prédicas, yo decía, el pastor está mal, está mal, decía yo, ujú, pero nunca le llevaba la contraria porque ya era un ancianito, pero decía yo, pero es que no es correcto lo que él dice, decía yo. Entonces, hermana, sí, en las iglesias muchas veces siento yo que nos meten ujú, como miedo e incluso miedo hasta para servir. Y hay un celo espiritual tan grande o una envidia espiritual tan grande que por eso muchas veces las iglesias no crecen. O ujú. sea, en el área espiritual, porque pueden crecer multitud, mucha Ujú. gente, pero en el área espiritual les cuesta crecer porque hay mucha envidia también. Ese es Amén. mi punto de vista. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Ustedes saben que, Amén. diga, hermano. Sí, lo que la hermana dijo, ¿verdad? De Ujú, que a veces hay que tener, pues, precaución realmente y saber diferenciar nuestro servicio para que sea grato a Dios, porque ujú, realmente cuando aquello se vuelve como, bueno, a mí me pasó un tiempo de que me sentía bien cargada y había descuidado las actividades de mi casa. Inclusive una de mis hijas se descuidó mucho de sus estudios también porque estaba igual que yo y nunca sacaba la carrera y hasta que una vez dije yo, no, realmente como seres humanos tenemos que entender lo que alguien decía allí, ¿verdad? De que lo primero es el hogar y las cosas del hogar. Ya cuando vienen ese tipo de comentarios de parte de un líder, pues que he crecido en la iglesia, ya ahí realmente ya es la voz del hombre que está dominando, ya no es Dios, porque a Dios le agrada que nosotros seamos ordenados en lo que hacemos, ¿verdad? ujú, Y muchas veces no pasa así, e inclusive a veces uno se siente hasta bien mal porque que voy a llegar tarde, que deja hasta los quehaceres pues a medio terminar y al final se vienen frustrando las relaciones familiares, ¿verdad?
Así es que hay que tener como un equilibrio. Ujú. Esa es mi opinión. Amén. Gracias, hermanos. Ustedes saben que si una familia, un matrimonio está estable, está saludable, la iglesia también va a estar saludable. Pero si en las iglesias estamos compuestos de familias que están desintegrándose, de parejas que están teniendo problemas, la iglesia también va a estar en problemada. Entonces, lo mejor es dar ese espacio. Si como líder usted sabe que una de su grupo tiene sus niños pequeños, que están tiernos incluso, ¿verdad? No le puede pedir que esté a las 6 de la mañana en la iglesia, porque esa hermana tiene que atender a ese bebé, tiene que llevar a ese niño quizás al kinder. Vea si usted sabe que, o sea, nosotras como mujeres entendemos el trabajo de otras mujeres en el hogar. No podemos demandar o exigirles a las hermanas, mire usted por qué no vino, o deje a sus hijos ahí, lo más importante del Señor, no se puede. Vea, lamentablemente, como les decía, ya la pasamos esas duras experiencias en las cuales hemos vivido, ¿verdad? Que dentro de la iglesia se han desintegrado familias, parejas que se han separado, precisamente como resultado de esto, ¿verdad? Que la gente está ahí en la iglesia, pero en la casa se está viviendo algo totalmente distinto, ¿verdad? En la iglesia se siente que el cielo pues está ahí, que cantamos y servimos y convivimos con los hermanos, uno se siente encantado ahí, pero ¿qué pasa cuando llegamos a la casa? Los problemas, se vive en infierno, ¿vea? Porque no siempre se le da la atención en son de que estamos sirviendo a Dios, estamos descuidando esa parte. Yo, por ejemplo, a las hermanas que trabajan en la iglesia, yo les digo, incluso a las familias, si usted el día de mañana dice, mire, fíjese que este fin de semana queremos ir a la playa con mi esposa o mi esposo y mis hijos, váyase. Si usted dice, mire, me quiero quedar viendo una película en la casa con los niños, véala. Siempre y cuando les digo yo, no digan, ¿verdad? Un día antes, por lo menos, ¿verdad? Uno dice, mire, este fin de semana no voy a poder estar porque tengo una actividad. Excelente. Todos tenemos derecho y todos tenemos ese compromiso primero con el hogar. Pero usted tiene que atender a su familia. Siempre habrá oportunidad de servir en la iglesia. Siempre habrá trabajo, cosas que hacer dentro de la congregación. Siempre tendremos actividades que hacer en la iglesia. En la iglesia no falta el trabajo, siempre habrá algo que hacer en la iglesia. Por eso usted siempre va a tener la oportunidad de servir. Si usted este domingo o este fin de semana dice, este domingo quiero apartarlo para la familia, este domingo quiero quedarme con mi familia, hágalo, porque vendrán otros domingos en los cuales también podrá participar en el liderazgo. Sí, orientemos a nuestra gente, informemos a nuestro grupo que tenemos que hacerlo de forma responsable, ¿verdad? Por eso debe de haber una coordinación, una organización en los equipos, ¿verdad? Usted dice, fíjese que la hermana Rosita va a estar este martes y el otro martes va a estar la hermana Juanita. Excelente, porque la hermana Rosita el otro martes va a tener que hacer, quizás tiene una consulta, tiene que llevar a su niño a consulta, tiene que ir a hacer algún trámite de su casa, no sé. Para eso necesitamos ese equipo, para ir cubriendo esos espacios, organizarnos bien, a modo que cada una tenga la oportunidad también de cuidar de su casa, de su familia, ¿verdad? Y no siempre vamos a estar todas porque habrá un momento en el cual se necesite atender el hogar. Y esa hermana, ¿verdad? Se sabe que está ahí, dedicándole ese tiempo a su familia. El día de mañana será otra hermana y así. Pero no podemos dejar de lado. Como mujeres y mujeres cristianas debemos de saber que la prioridad siempre será nuestra familia y que lo que hacemos en la casa, cocinar, lavar, planchar y cuantas cosas,
es parte del servicio a Dios. No lo desliguemos, no lo veamos como un trabajo humano, terrenal. No, veámoslo como que también a través de eso estamos sirviendo al Señor. No hay una desintegración o una desunión de la vida espiritual con la vida humana cuando estamos en la casa. Ahí está la misma Lorena que está en la iglesia, es la misma Lorena que está en la universidad y la que está en la casa. Y así también cada una de ustedes. No hay una desconexión de la parte espiritual, material, secular. No, todo está ahí integrado en esa persona que son cada una de ustedes. Entonces, ahí está también, donde ustedes se muevan, ahí estará el Espíritu Santo también. Ahí está la presencia de Dios. Cuanto nomás en la casa que se necesita de tanta bien saber del Señor para también saber ser buenas madres, buenas esposas, mantener bien saludable una familia. Entonces, no es que en la casa se esté perdiendo el tiempo o se le esté dando más prioridad a la familia que a Dios. En ningún momento, ¿verdad? Siempre se debe de tener ese cuidado y se debe de considerar a las hermanas o las hermanas que dicen, fíjese que no puedo venir esta semana a la iglesia porque tengo que cuidar a mi mamá. Van a operar a mi mamá y tengo que atenderla. Que la cuide. Que se tome todo el tiempo que vaya a necesitar. Porque esa persona no va a estar siempre ahí, ¿verdad? Necesita atender a su mamá. Usted y yo no vamos a llenar ese espacio de esa madre en esa hermana. Así que esa persona necesita atender a su mamá, a su papá, a su esposo, a quien sea. ¿Verdad? Pero el hogar siempre tiene que ser la prioridad dentro de la mujer cristiana, tanto para las que somos líderes como para las que están formando parte también de nuestro equipo. Todas de alguna manera tenemos una familia de la cual cuidar. Dependemos y ellas también dependen de nosotros. Entonces es importante el cuidado de la familia. Como mujer dice, espera, voy a mover esto aquí. Cuando una mujer deja su rol de servicio en la iglesia para invertir más tiempo en su hogar, hay que animarla. Cuando una nueva madre confiesa que no puede ayudar porque él está abrumada por el sueño que tiene, el cansancio que tiene de su casa, hay que dejarla, hay que darle su espacio, ¿verdad? Llegará el momento en que esta hermana se va a integrar una vez más al equipo. Pero si hoy por hoy se está cansada, ustedes saben que es bastante pesado cuando hay niños pequeños en una casa, que hay que atenderles, que la comida, que la ropa, que esto, que lo otro. Es bien cansado llevarlos al colegio, irlos a traer, hacer tareas con ellos, revisar las tareas, revisarles los cuadernos, estar pendiente de cuántas cosas. Aparte, si ya no digamos si la hermana trabaja fuera de casa también. Entonces, es desgastante. Y a eso se le suma el trabajo de la iglesia, ¿verdad? A eso se le suma que tiene que estar ahí en la iglesia sirviendo y nosotros a veces no tenemos esa consideración con esa persona. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Y hay que saber que esa hermana necesita tomarse ese espacio, para tomarse ese momento. Yo en la iglesia donde yo me congrego hay una pareja, un matrimonio. Ellos tienen 2 niños. Nosotros en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Buen Samaritano. Ellos, esta pareja está a cargo de este ministerio. Ellos compran víveres, ¿verdad? En la iglesia se compran víveres y se les reparte a ciertos hermanos cada mes. Hay ancianos que los apoyamos con medicina, con comida, bueno, muchas cosas que se hacen ahí.
pero este matrimonio está a cargo de ese ministerio. Ellos son los encargados de comprar, de distribuir, de organizar, y cada mes hacen eso. Pero también tienen sus trabajos, ¿verdad? Y a veces, pues, yo noto eso, de que andan los hermanos bien cargados, bien cansados. Porque ustedes no me van a dejar mentir que los trabajos de hoy en día son bien exigentes, bien demandantes, los horarios, ¿verdad? La gente en los trabajos quisiera tener al empleado de domingo a domingo, ¿verdad? Sin darle mayor espacio libre. Así son ahora los trabajos y los horarios. Y la gente tiene que estar ahí porque pues necesita de sus trabajos, necesitan sacar su familia adelante. Yo a veces les he dicho a estos hermanos, a esta pareja, me dice, mire, fíjese que mañana no sé si vamos a poder venir porque, mira, me dice la hermana que no he logrado hacer la planchada de la semana. Quédense. Si necesitan descansar, descansen. Yo a veces les he dicho, ¿verdad? Mañana quédense descansando. No salgan ahí, quédense en su casa. Porque necesita la gente. Si queremos tener líderes que se sientan motivados, se sientan fortalecidos, se sientan con ánimo de seguir, también tenemos que considerar esos aspectos. Vea, no va a pasar nada. La gente no va a dejar de ser espiritual o menos santa si se queda un día en su casa. Por eso es importante lo que hemos visto anteriormente en esta clase, de saber organizar, de saber delegar, de incluir más personas en los equipos para que cuando se den esos momentos, saber también quiénes van a quedar a cargo. Entonces, mis hermanas, esos son como algunos aspectos que hemos podido ver en esta noche de cómo poder servirle al Señor. Dicen, no queremos que las mujeres se sientan culpables al servir. No queremos llamar a mujeres a participar en el ministerio de mujeres en la iglesia en lugar de ministrar su hogar. Para nada. Otro aspecto importante es confiar en el Señor. Si ustedes como líderes se sienten cargadas de cómo hacer, qué hacer con el equipo que están liderando, es importante aprender a descargar nuestra carga, valga la redundancia, en el Señor, ¿verdad? Si algo está pasando ahí con ese equipo de trabajo que no está bien, usted ya hizo una cosa, ya hizo otra, pues también entre todas esas cosas hay que aprender a dejarle al Señor la carga del trabajo de la iglesia. Así como le pedimos al Señor que nos ayude en el trabajo con la familia, también es de pedir al Señor que nos ayude con el trabajo de la iglesia. Es posible, dice, que Él vea a una mujer que tú no ves y que podría ser perfecta para el ministerio. Puedes confiar en Él. Recuerde que la iglesia es la iglesia de Cristo. Él es el dueño de la obra y Él nos va a sacar en victoria. Si usted está pensando cómo voy a hacer con esta hermana, cómo voy a seguir con ella, qué le voy a decir, cómo hablo, qué le digo, qué no le digo, porque a veces se dan problemas, ¿verdad? Pues hay que pedirle al Señor. Al final, el dueño de la obra no somos ustedes y yo, sino que el Señor es el dueño de la obra. Y Dios mejor que nosotras conoce la situación que estamos pasando en los ministerios. Y pues hay que pedirle al Señor la sabiduría, que tome el control y nos ayude a servirle. Y pues, como dice aquí, Él nos va a sacar en victoria, porque si usted y yo tenemos la convicción de que Dios nos ha puesto a servir ahí, pues Dios mismo también se encargará de irnos dando la salida en cada situación que se presente. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, hermanas, en esta noche. Perdón que no había visto el tiempo. No sé si hay algún comentario. No, hermana, todo está claro. Bien, ahí le van a quedar las notas también para que ustedes revisen con más tiempo la información. Y las Muchas gracias.
Amén. Las espero el Valiosa próximo viernes. aportación. Amén. Gracias. Estuvo Las muy espero, bonita la clase. Bendiciones. amén, hermana. Feliz noche a Las, todas. las espero el próximo viernes, que es la última clase. Gracias, pasen buenas noches. Gracias. Feliz noche a todas. Buen Amén. provecho. Pasen buenas noches. Feliz noche. Bendiciones a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones, mis hermanas. Amén, hermano.